Saludamos a nuestra audiencia de la plataforma digital de Voz de la Diáspora y también a nuestros corresponsales salvadoreños en los 5 continentes. Este es un día muy grato, es un día para celebrar aún en medio de todo este escenario que nos rodea. Hay situaciones que deben ponernos muy felices y una de ellas es, por ejemplo, reencontrar a un gran colega. Y para mí realmente es motivo de mucha satisfacción presentarles en esta entrevista a nuestro colega fotoperiodista salvadoreño, Yuri Cortés. Voy a hablar un poco sobre su bio para que nuestra audiencia recuerde quién es él, porque cuando les diga quién es él, pues lo van a recordar muchísimo, especialmente nuestra comunidad de salvadoreños. Yuri Cortés es el tercero de 3 hijos, nos dice él, nació en San Salvador y estudió periodismo en la Universidad de El Salvador. Yuri Cortés se ha desempeñado como fotoperiodista desde la década de los 80 y ha trabajado para agencias internacionales de noticias. Dice, mi carrera con la agencia France Press, AFP, comenzó en el 91 y desde entonces a la fecha le ha tocado cubrir guerras, conflictos armados y sociales en diferentes partes del mundo, así como grandes eventos deportivos, desastres naturales y grandes eventos políticos. Yuri Cortés ha estado en Irak, Afganistán, la Franja de Gaza, Israel, los territorios palestinos, entre otros. Ha cubierto mundiales de fútbol y Juegos Olímpicos también, entre otros eventos deportivos. Se ha desempeñado como jefe de fotografía en la región centroamericana, México, y actualmente está formando parte del buró de AFP, la agencia France Press, en Caracas, en Venezuela. Así es que, sin más, les presento a nuestro colega Yuri Cortés, orgullosamente salvadoreño. Muchos creo que te recuerdan por el Mundial de Rusia, cuando te cayeron encima muchísimos jugadores croatas. Y de eso vamos a hablar entre muchos otros temas. Me dice una amiga muy estimada que es neuropsicóloga, Yuri, que en estos tiempos de pandemia y nosotros los periodistas con una carrera tan estresante, debemos abrazar, atesorar los momentos como este, cuando nos reencontramos con un colega de nuestra estima y especialmente valorar la risa, ¿no? Así es que hoy vamos a recordar momentos como Rusia, el Mundial de Fútbol de Rusia y todo lo que te pasó alrededor de eso. Pero antes de ir a Rusia, quiero que saludes a nuestra audiencia primero y luego entonces vamos a entrar en las otras temáticas sobre tu vida, sobre tu carrera. Claro, muchas gracias por la oportunidad de compartir con toda la audiencia y contigo. Primeramente, pues, grato recuerdo, gratamente verte a través de este medio y recordar tantas coberturas también en El Salvador y recordar esos años en que ejerciste el periodismo también ahí, al igual que yo. Me da mucho gusto poder intercambiar y ser parte de la comunidad, de la diáspora y estar compartiendo con ustedes estas experiencias, ¿no? No, muchísimas gracias. Yo te decía un poco en broma, como esta es una entrevista, que queremos impregnarla de esa nacionalidad nuestra salvadoreña, de ese orgullo que nos dan nuestros salvadoreños que se destacan en el exterior. Pues también yo te hacía muchas bromas al inicio de la entrevista, que me alegra verte porque eres de las personas que compartieron conmigo en mi época del periodismo de reporteo en la calle cuando yo pesaba 90 libras. Así es que esas cosas, bueno, y no, no teníamos canas y estábamos un poquito más veinteañeros. También, exacto. Pero bueno, hoy vamos a valorar los años, la vida, el reencontrarnos en que aún en medio de toda esta experiencia que tú has acumulado, has sido prácticamente corresponsal de guerra en algunas zonas del mundo. Y fíjate, estás aquí, tienes salud, Dios te ha protegido, de verdad es tan grato verte. Comencemos hablando por esas experiencias tuyas, por ejemplo, en algunos territorios difíciles de
torturas muy arduas y que por supuesto ponen en peligro la vida de cualquier corresponsal. Háblame sobre esas anécdotas que tú tienes para nuestra audiencia, en las que, por ejemplo, en algunos momentos pensaste, wow, mi vida está en peligro. O sea, has cubierto, por ejemplo, territorios que se ven en este momento todavía involucrados en conflictos armados. Háblanos sobre esas experiencias. Adelante, Yuri. Sí, muchas situaciones bajo riesgo, en la cual incluso helicópteros de la Fuerza Armada dispararon contra columnas o grupos de viento con la guerrilla, en Apopa, en Mexicanos, y también pues durante enfrentamientos también tuvimos situaciones de bastante riesgo. Recordemos que pues fue una guerra que comenzó en los 80, terminó en el 92, los recursos con los que nosotros como periodistas contábamos para protegernos de las balas, por así decirlo. No recuerdo, o muy pocas veces recuerdo haber visto periodistas con chalecos antibalas y cascos de Kevlar o de acero en esa época, ¿no? Y bueno, ya cuando vas ascendiendo o cuando ascienden, digamos, el nivel de conflictos, y yo recuerdo la primera vez cuando fui a Jerusalén, en territorios palestinos e israelíes, y cuando después de haber desembarcado en Tel Aviv y dirigirme a Jerusalén, donde estaba la oficina, una cantidad de barricadas, de tanques y de vehículos blindados, pesados, que en realidad te impresionaban. Nosotros veíamos las tanquetas y veíamos un tanquecito antiguo, pues, digamos, ¿no? En El Salvador. Para nosotros en ese momento, me acuerdo en El Salvador, que eran como lo más complicado, ¿no? de lidiar con ellos, pues, porque... Y ya cuando ves ese nivel de artillería, ese nivel de armamento tan sofisticado y tan tecnológico, te impresiona mucho. Me impresionó, te juro que en ese momento yo dije, wow, esto sí es otro nivel de guerra, ¿no? O sea, ya esto es como que de donde vengo es un juego, pero esto es otro nivel de guerra, ¿no? Y la experiencia cuenta mucho, pues, y ahí eso me ver dentro de ese conflicto, cuando estuve con las tropas estadounidenses también en Irak y en Afganistán, de igual manera. O sea, son situaciones bastante difíciles porque, por ejemplo, la temperatura, el clima te afecta mucho. O sea, yo recuerdo que cuando estaba en Irak, la temperatura promedio eran 55 grados en el desierto y a la sombra, de manera que era bastante difícil. O sea, una de las cosas que yo recuerdo mucho es que a veces cuando salíamos a patrullar con las tropas, llevábamos el agua en botellas de 1 litro o de 2 litros, y lo que hacíamos era congelarla para tratar de que se mantuviera fresca un poco cuando salíamos al terreno. Bueno, imagínense una botella así congelada, el agua hielo completamente, y no nos duraba, pero quizás ni 15 minutos ese hielo dentro de las botellas. A los 15 minutos o antes estaba completamente líquido. Así que pueden tener una idea más o menos de lo que era la temperatura y el clima. Y bueno, después de eso, andando el chaleco antibala, el casco y todo el equipamiento pues, que uno tiene que llevar, pues es bastante sofocante, ¿no? Ir dentro de los vehículos blindados, o sea, dentro de los tanques, Abrams o de los Humvees y todo eso, muchas veces sin aire acondicionado, pues también es bastante difícil. Y bueno, y además de eso, pues la tensión, ¿verdad?, que se genera cuando vas en una patrulla o cuando vas en una unidad y que sabes que hay un riesgo latente, que en algún momento pudiera haber una emboscada o pudiera haber un ataque, y, en fin, tantas cosas, ¿no?, que se cruzan en ese momento y que son a veces difíciles de controlar también. O sea, que si uno no tiene experiencia... Imagínate, te ha tocado vivir diferentes escenarios. Estamos hablando que tu relación con France Press comenzó en el 91. Yuri, estás a punto de cumplir casi 30 años laborando para esta agencia. Podríamos hablar, wow, que eres uno de esos fotoperiodistas, corresponsales de esa agencia con mayor trayectoria, pudiéramos decir, o estás entre los de mayor trayectoria, porque casi 3 décadas en una agencia
con un trabajo como este, tan sensible, en el que incluso tu vida está comprometida, ¿qué ha significado esos años? Porque también esos años implican sacrificio, sacrificio personal tuyo, de tu familia. ¿Cómo eso entra en el contexto personal? A mí siempre me encanta, por ejemplo, en las entrevistas explorar esa parte, porque las personas ven el trabajo, ven el resultado, pero ¿qué hay del Yuri, la persona? Porque tú eres padre también, tienes una vida. ¿Cómo has logrado mezclar tu vida personal y esto? Eso es muy difícil. Dame la fórmula. Sí, lastimosamente yo creo que no hay fórmula para eso. Tenemos, es justamente dentro de la vida personal. La carrera demanda muchas cosas, demanda mucho tiempo, mucho sacrificio, mucho espacio, y aún en tu tiempo libre a veces, pues, o en tus periodos de vacaciones, a veces estás en vacaciones y de repente hay una emergencia y te pueden llegar a suspender las vacaciones, en tus días de descanso te pueden llegar a suspender esos días de descanso, entonces de repente uno hace planes y con la familia y esos planes pues simplemente en el momento en que algo sucede pues ahí se acaba todo, ¿no? Y un ejemplo, mira, muy claro, yo era jefe de Centroamérica, cuando vino el golpe de Estado en Honduras y justamente yo estaba de vacaciones en El Salvador. Y ahí me llamaron, me llamó la directora también de la región y me dijo, Yuri, acaba de ocurrir un golpe de Estado en Honduras, dime qué posibilidades hay de que vayas. Bueno, y inmediatamente pues estaba viendo las noticias, como siempre pasa, que uno no se puede desligar del todo, es algo realmente, no sé, enfermizo quizás. Entonces, Sí, y bueno, me debemos entero y admitir cuando eso, ella ¿no? me llamó, Que es enfermizo, que una noticia, claro, claro, sí, se sí, sí. pararon vacaciones, se paró todo. Y bueno, y inmediatamente pues fue así, como que armar el viaje y le dije, mira, las posibilidades mayores que tengo de llegar a Tegucigalpa es por tierra. Así que si me autorizas, agarro mi vehículo y me voy para allá. Y me dijo, por supuesto que sí, haz los arreglos. Y me dijo, ¿en cuántas horas llegas? Y yo le digo, calculo que en 7 horas estoy allá. Y efectivamente, o sea, en ese momento comencé a preparar todo, el vehículo pues estaba condiciones óptimas pues para el viaje, así que fue echar gasolina y salir, cargar el equipo y salir para allá. Después llegué como en 6, 7 horas más o menos a Tegucigalpa y directamente a la calle a trabajar, ¿verdad? Porque estaba muy movida la cosa en ese día. Entonces, bueno, ese es una de las cosas, como te digo, un ejemplo de lo que yo veo, pues, que sí afecta mucho la vida personal y familiar, pues, de nosotros los periodistas. Tanto sacrificio y muchas veces, pues, incomprensiones también, ¿verdad? Entonces, se da de todo, se da de todo. O sea, yo conozco una cantidad de compañeras y compañeros que en su mayoría están divorciados, ¿no? Y no sé si No, todas las razones tengan que no ver. hables mucho de eso, porque Sí, nuestro team de sí. divorcios es muy nutrido. Entonces, bueno, y te digo, de ahí pues hay bastantes situaciones que se generan, ¿no? A raíz del trabajo, por lo mismo que decía, pues que sí nos toca sacrificar mucho el tema familiar. En mi caso particular, por ejemplo, bueno, imagínate, cuando vine a Venezuela, una de las condiciones prácticamente que se hablaba, pues, de que dada la situación de Venezuela, era bastante imposible que la familia me pudiera acompañar en el caso hipotético de que ellos quisieran venirse para acá conmigo. Por la misma situación, no tanto de seguridad o de inseguridad más bien, a la falta de muchos servicios, de mucha medicina, ahora hasta la gasolina, ¿no? Entonces, las condiciones en realidad no son las mejores. Pues vas a países en guerra, pues mucho menos también, ¿verdad? Entonces, es bastante difícil las situaciones, ¿no? O sea, yo algunas veces comentando con amigos, con amigas y hablando de temas así que tienen que ver justamente con esto, les he dicho eso, ¿no? O sea, miren, en realidad yo he aprendido a curarme solo las heridas, ¿verdad? Porque casi siempre cuando me han pasado cosas me ha tocado estar solo y muchas veces lejos del hogar, ¿verdad? Lejos de la familia, lejos de amigos, ¿no? En el país de origen, porque ahí tienes a tus amigos, si no tienes a tus amigos están tus familias inmediatas y acudís al que tenés más cerca o al que sabes que te puede ayudar. Cuando estás en un país extranjero, las cosas cambian mucho. En realidad, como digo, uno tiene que aprender a curarse solo.
porque a veces no tenés a nadie así a quien acudir inmediatamente o que sabes que incondicionalmente vas a tener ese apoyo, ¿no? O tal vez no tenés el apoyo que requerís también en ese momento, porque dada determinada situación uno necesita diferente tipo de apoyo también. Es bastante difícil, pues, bastante difícil enfrentar todo eso y sobre todo ese distanciamiento. Ahora, digamos que las redes sociales y este tipo de aplicaciones y de mecanismos virtuales nos permiten, si bien es cierto, mantener un falso acercamiento con las personas, pues por lo menos los podemos ver, ¿no? Y podemos saludarnos cara a cara, tratamos de acercarlo a través de la imagen y de la inmediatez que nos permiten las aplicaciones y las redes sociales, ¿no? Es, es algo que por lo menos ayudan a solventar un poco las cosas y ese distanciamiento que existe. Pero las dificultades siguen latentes, pues, o sea, eso no llena completamente las situaciones, pues, que a veces se presentan o las necesidades que a veces tenemos, ¿no? Y bueno, sí, como dices, o sea, yo soy en este momento quizás uno de los veteranos dentro de la agencia. Hay más, por supuesto, o sea, somos muchos en el mundo, hay corresponsales en todo el mundo y seguramente hay otros hasta con más tiempo. Pero mi carrera dentro de la agencia ha sido bastante buena, diría yo, o sea, he sabido mantenerme y crecer y desarrollarme en un nivel bastante bueno y es la razón por la que creo que ellos me siguen tomando en cuenta para la cobertura de grandes eventos como los mundiales, como los Juegos Olímpicos, como la Copa América. Eh, y cuando se trata de conflictos o de países donde saben que se requiere de alguien con experiencia, entonces una de las razones por las que estoy aquí en Venezuela es esa justamente, ¿no? Porque Venezuela es un país bastante difícil en este momento, o sea, pasando por diversas situaciones, tanto políticas, sociales y económicas también, entonces pues se requiere realmente de experiencia para poder desempeñarse en un país bastante conflictivo, bastante polarizado, ¿verdad? Yo creo que sos izquierda o sos derecha y es bastante difícil poder llevar una cobertura bastante objetiva sin que te veas involucrado en cualquiera de los bandos, por decirte algo, ¿no? Entonces, me parece a mí pues que eso es bastante importante. Saberme manejar dentro de eso y saber controlar toda esa situación, yo creo que es parte de lo que me ha ayudado mucho a lo largo de esta carrera y de estos casi 30 años dentro de la AFP. Y pues como te decía también, por supuesto, he tenido grandes satisfacciones y también he tenido cosas difíciles y dolorosas también, en algunos casos lamentables, con colegas, ¿verdad? Por supuesto. Entre ellas, Yuri, cosas también para que nos hables un poquito sobre eso y también como un comentario, ¿no? Para nuestra audiencia, que tú eres la persona que dirige el buró de France Press en Venezuela y por supuesto estás desde Caracas en este momento y por eso el internet está un poco irregular porque sabemos que en Venezuela pues las cosas están como están. Así que vamos a hacer esa aclaración a la audiencia del por qué tenemos un poquito de problemas técnicos con el internet. Háblame de esos momentos difíciles, Yuri, porque te vi ese rostro y yo sé lo que significa eso. Bajas, me imagino, dentro de los colegas, no de los equipos que están en alguna cobertura. Sí, fíjate que en realidad la primera situación quizás así bastante lamentable que tuvimos fue en El Salvador mismo, cuando mataron en el 89 durante la ofensiva a Eloy Guevara, un compañero además de estudiante de la Universidad de El Salvador, muy conocido en ese tiempo porque trabajaba para Radio Sonora también. Y cuando lo matan en Soyapango, justamente estaba él colaborando para la AFP como fotógrafo, porque si recuerdan ustedes, en ese momento el gobierno clausuró todos los medios nacionales, de manera que los únicos que estábamos produciendo información éramos los medios internacionales, los que trabajábamos para medios internacionales. Y entonces Eloy se acercó a Francisco Campos en ese momento, pidió trabajo y pues había tanta demanda de información y tanta necesidad de fotógrafos que sí, pues se adoptó en ese momento y pues lamentablemente
cayó en Soyapango, una ráfaga que disparó un soldado. Bueno, fue una de las primeras bajas que el conflicto también, pues en el 89 mismo, previo a las elecciones, matan a Roberto Navas, hieren a Luis Galdames, y bueno, después matan a unos colegas holandeses en San Francisco Javier también. Entonces, esas elecciones de marzo del 89 fueron una de las más difíciles para nosotros los periodistas en El Salvador, porque quizá fue el día que más bajas tuvimos. O sea, Mauricio Pineda, un camarógrafo del Canal 12, lo mataron en San Miguel también. Entonces, fue así bien. Lamentablemente también en otros países hemos tenido también bajas. Y en mi caso particular, pues, que afortunadamente no terminó, o sea, una experiencia bastante complicada, bastante pacífico, entre comillas, ¿no? O sea, ahí me dispararon, me balacearon el carro, los guardaespaldas de una modelo brasileña muy famosa y de un futbolista, de un jugador de fútbol americano también bastante famoso. Y después de eso viene una situación bastante difícil porque me tocó enfrentar juicios en Costa Rica. No tuvo un desenlace favorable porque es bien difícil enfrentar el poder económico de estas personas, ¿no? Y más en su territorio como Estados Unidos. Sin embargo, en Costa Rica me tocó enfrentar la burocracia del gobierno mismo, la burocracia de las autoridades, pero logré afortunadamente juiciar a las personas que me dispararon, o sea, los autores materiales de los disparos y pues encarcelar a por lo menos 2 de los 3 que estuvieron involucrados, ¿no? Así que eso es bastante difícil, eso fue muy desgastante, no te imaginas lo que significó para mí estar metido en ese proceso y además tratando de trabajar, o sea, ¿no? O sea, fue bastante difícil, pero es parte de lo que vivimos y pues siempre tratando de seguir adelante y echarle ganas, como decimos nosotros los salvadoreños. Acá estoy, pues, aquí estoy y aquí sigo todavía dispuesto a hacer un poco más de lo que puedo, de lo que aprendí en la universidad, que me enorgullece mucho, siempre lo he dicho, ser salvadoreño, ser la Universidad Nacional es algo que agradezco, porque otros colegas en la universidad fueron tiempos difíciles, los ataques por parte del ejército, de la policía, de la guardia, de la PH, y de las capturas de muchos estudiantes, profesores, desapariciones también. Entonces nos tocó un tiempo en el exilio también, llevar las clases en el exilio. Fue un esfuerzo muy grande para podernos graduar pues, dentro de ese periodo. Pero acá estamos y aquí seguimos todavía dispuestos a seguir adelante. Wow, Yuri, traes a mi mente tantas cosas. Es que imagínate, hablar con un periodista es realmente estar frente a un libro de tantas experiencias, pero hablar con un corresponsal de guerra, con todas las vivencias que tú has tenido, porque tu carrera como corresponsal pues no comenzó afuera, comenzó en tu propio país, comenzó en El Salvador, en un escenario de guerra. Me traes tanta reflexión, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, hablas de esos colegas que ofrendaron su vida en los 80. Y fíjate, Yuri, que esto nos sirve como un escenario precisamente para hacer ese llamado a las nuevas generaciones de colegas, ¿sabes? A respetar, a honrar esa ofrenda de vida que dieron nuestros colegas salvadoreños. Es decir, hay gente que ha hecho patria, que ha contribuido con la democracia en nuestro país, que ha dado su vida. Así es que quizás ahora el mensaje sería, no jueguen a hacer periodismo, ¿no? Y mucho menos insulten una profesión tan sagrada, Yuri, tan sagrada, que ha permitido que colegas incluso hayan entregado su vida. Y yo veo tu rostro y yo también siento, wow, esos ojos sensibles ante esos recuerdos de nuestros colegas que durante el conflicto armado en El Salvador o después han entregado realmente su vida. Y no solo nuestros colegas, Yuri, en El Salvador, alrededor del mundo. Mira, ahora mismo, por ejemplo, y quiero que pasemos al tema pandemia. Ahora mismo, en este escenario de pandemia, ¿cuántos colegas
arriesgando su vida alrededor del mundo. Háblame sobre esta experiencia de pandemia tuya. Vi que estuviste por un tiempo en El Salvador, hiciste imágenes impresionantes que retrataron un momento bastante sensible dentro de los primeros meses de pandemia en El Salvador. Háblame de eso, por ejemplo, habían unas imágenes que retrataban cómo incluso algunos salvadoreños no alcanzaban a llegar hasta los hospitales, en las calles, se quedaban, era, vaya, realmente una situación bastante lamentable. Cuéntame, ¿cómo estuviste en El Salvador? ¿Estabas en Venezuela? Luego te vimos en El Salvador. ¿Cómo fue esa transición? Sí, fíjate que justamente hablando y echando un poquito para atrás el cassette, como diríamos, yo estaba de vacaciones, o sea, me fui, no pude salir en diciembre del año pasado, no pude salir de Venezuela por unos problemas de migración, pues de trámites migratorios, pues, pero nada, nada fuera de lo normal, o sea, simplemente que tenía que renovar mis documentos legales y estaba en ese proceso, ¿no? Entonces eso me impidió salir de vacaciones en diciembre, de manera que me tocó pasar Navidad y Año Nuevo aquí en Caracas, tratando de resolver me dio febrero. Así que en febrero armé el viaje y me fui allá. Y efectivamente, pues el mes transcurrió y en la mañana, antes de salir al aeropuerto, me doy cuenta que el vuelo entre Panamá y Caracas había sido cancelado porque Venezuela había cancelado los vuelos provenientes de Panamá. Entonces llamé a la aerolínea y le dije, miren, porque el vuelo de El Salvador a Panamá sí salió, pero yo le dije, miren, yo a Panamá solo voy por conexión y estoy viendo que el vuelo se canceló. Y me dijeron, está bueno, no se mueva, quédese aquí mejor. Y efectivamente me quedé ahí con las maletas hechas y desde esa fecha, pues nadie, creo que en ese momento nadie nos imaginamos cuánto iba a durar todo. Y bueno, reporté lo que estaba sucediendo, me dijeron, bueno, no hay problema, si no puedes viajar, no hay ningún problema. Esperemos que esto pase y ese esperemos que esto pase, pues nadie pensaba que iba a ser meses o casi un año, ¿verdad? Todo el mundo pensamos que podía ser una semana, 2 semanas, un mes, cuando mucho, ¿no? Pero bueno, pasaron casi 10 meses ahí en El Salvador. Pues me puse a la disposición de la jefatura de Centroamérica y le di, porque estaba en El Salvador, que si en algo podía ayudarles, que con mucho gusto. De manera que muy, muy amablemente y muy contentos me acogieron también en la región nuevamente y pues empecé a trabajar y a cubrir lo que podía, a informarme primeramente, ¿verdad? Porque en realidad era algo novedoso, todo el mundo estábamos temerosos, no sabíamos si usar la mascarilla porque en cuanto decían que había que usarla, después decían que no, no sabíamos si el virus andaba en el aire, si, cómo lo adquiríamos, entonces primero fue como una especie de informarme completamente de qué manera me podía proteger y proteger a las personas que están detrás de uno, ¿verdad? Que son la familia, que son los amigos con los que te ves después de haber trabajado. Y entonces, ya cuando pues empecé a hacer las primeras cosas, fui viendo cómo se fue desarrollando la pandemia en que la gente empezó a morir tratando de conseguir ayuda. Y eso me llamó mucho la atención. Cuando se dio el primer caso, que si mal no recuerdo sucedió en el redondel de la escuela de ciegos, donde yo me di cuenta hasta que ya habían levantado el cadáver, eso era algo importante que había que ir alcanzando a llegar a los hospitales. Y me puse en contacto con varios colegas locales, de medios nacionales, que me ayudaron muchísimo. Estoy muy agradecido con todos ellos, con todos los que colaboraron conmigo, proporcionaron información a veces. Y fue así como a retratar esas situaciones de edad avanzada, ya un adulto mayor, que muere en la comunidad esta de La Fosa. La comunidad de La Fosa, pues, creo que muchos sabemos que en algunos casos se ha hablado como una comunidad bastante difícil. Sin embargo, llegué y la gente muy, muy tranquila, muy amable nos recibió a los periodistas que llegamos a cubrir el hecho y ya nos contaron la situación. Realmente se trataba de un señor que había muerto prácticamente en la puerta de su casa. O sea, contando un poco la historia, nos decían que él había ido a un hospital, que no le habían dado la atención y le habían dado un diagnóstico diferente a lo que él padecía y que pues lo habían devuelto a su casa, ¿no? Pero ese día, eso había ocurrido como 2 o 3 días antes.
Y ese día él se despertó en la mañana, parece que muy agitado y sintió que el aire le faltaba. Salió a la puerta de la casa buscando ayuda, buscando, me imagino, sentirse un poco libre para tomar aire y ahí murió. Esos casos se repitieron y se repitieron, pero como digo, a veces las mismas autoridades impedían que uno... Pero ese día, pues yo estuve ahí, lo he hecho, inclusive estuvimos tratando, porque la comunidad estaba muy desesperada, dado que sabían de que había muerto la persona, pero que el protocolo de seguridad del ministerio no llegaban a recoger el cadáver. Y ellos temían pues que las horas pasaran y que el virus se esparciera más, teniendo el cadáver ahí en la calle o ahí enfrente de la casa. Pero por fin llegaron a recogerlo los de la funeraria y ahí pues me tocó esperar horas y horas hasta que eso sucediera. Hice unas fotos y fue parte, pues también después fui el primero, por ejemplo, que entró al Hospital San Rafael, cuando el Hospital San Rafael era el bastión de defensa contra la pandemia, contra la epidemia, ¿no? En ese momento. O sea, entré al hospital y el director, tanto el director como todas las enfermeras y los médicos y la doctora que hospital, se portaron muy bien. Estoy siempre también muy contento, muy agradecido porque ellos me cuidaron también, ellos me explicaron todo el protocolo y me cuidaron mucho para que pudiera entrar y salir sin ser contagiado, ¿no? Lo mismo, ingresé al Hospital El Salvador con un grupo de médicos españoles que llegaron a trabajar ahí, a enseñar su experiencia que ellos habían vivido en España y la vinieron a compartir con médicos salvadoreños. Entonces, pues yo ya venía con esa experiencia del Hospital San Rafael también. Y de igual manera, pues estuve cubriendo en los cementerios, principalmente en el cementerio de Santa Tecla. Entonces, aprendí muchas cosas y como digo yo siempre, una de las cosas que nosotros los periodistas y los fotoperiodistas debemos tener es responsabilidad, es hacer el trabajo con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, con mucha organización para que todo en la medida de lo posible nos salga bien, empezando. Y luego tratándose de una situación como esta, para no enfermarnos, porque la idea no es ir y enfermar, sino y quedar bien para seguir contando la historia, ser parte de la historia. Eso es lo que intentamos. Entonces, yo pienso que si somos responsables y hacemos pues lo que nos enseñaron en la universidad, lo que aprendimos en la calle, lo que aprendimos de otros colegas con más experiencia que nosotros, entonces vamos a hacer las cosas bien y nos van a salir bien. Siempre que organicemos el trabajo y que lo hagamos con disciplina, con responsabilidad, las cosas van a marchar mucho mejor que si lo hacemos de una manera desorganizada. Fíjate que una de las cosas que yo aprendí también dentro de la pandemia es que no había que tener prisa. O sea, nosotros en los medios estamos acostumbrados a que ahora queremos competir con las redes sociales, queremos competir con la gente que toma una foto con el celular y la sube a Twitter o la sube a Facebook o la toman un video, en fin, todo ese tipo de cosas yo las aprendí. Nosotros en realidad como medios responsables, o sea, el protocolo principal para yo mandar mis fotos, mandando las fotos, editando y mandando. O sea, no tocaba mi computadora y no entraba a la casa sin antes haberme desinfectado en primer momento y luego pasar por un proceso de bañarse y de asearse por cualquier duda, ¿no? De cualquier cosa que se te hubiera pegado en la calle, digamos. Entonces, hasta que yo no estaba completamente seguro de que estaba libre de cualquier posibilidad de contagio, de cualquier posibilidad de tener el virus, hasta entonces no empezaba a trabajar y a enviar mis fotos. Entonces me olvidé por completo de ese tema de la inmediatez, ¿verdad? De que no, es que tengo que mandar la foto rápido. Tengo que mandar, no. O sea, yo simplemente nunca llevaba la computadora a la calle, nunca me ponía en la calle a trabajar, sino que simplemente hacía el trabajo y después de hacerlo, pasaba por todo el protocolo de desinfección y ya cuando estaba desinfectado, me ponía a trabajar y a enviarle el material. Son de las partes que uno va aprendiendo, de las cosas que uno va aprendiendo que se da cuenta que dan resultados, pues, porque afortunadamente yo estuve 9 meses, casi 10, trabajando ahí en El Salvador, dándole cobertura a la Pero pandemia. fíjate, fue como una gran oportunidad también para regresar a casa, ¿no?
una manera de volver Eso sí, y de recordar esos momentos de definitivamente, cobertura. sí. Sabes que el tiempo es una de las cosas que va en contra, cuando uno se la pasa bien, ¿no? Como me decía Exactamente. un amigo muy querido, cuando Y la ver a vida se muchos toma. colegas también y poderlos saludar. Exacto. Me decía un amigo, cuando la vida se toma un Sí, café con uno, que es como estos sí, momentos en los que estamos de manera tan grata, recordando tantas cosas, aún incluso pues, situaciones no tan alegres, sino pues, momentos tristes, pero sigue siendo pues muy grato, ¿no? Compartirlos. Vamos a pasar en esta claro. parte final de la entrevista a hablar de un tema un tanto diferente, quizá un poquito para que nos saque un poco de risa, que fue lo que te sucedió en el Mundial de Fútbol de Rusia. Impresionante el hecho de que no fue uno, fue del equipo completo de Croacia el que te embistió. Eh, eh, en ese Claro. partido y ese Y, incidente te hizo dar la vuelta al claro. mundo porque, bueno, estuviste prácticamente en todas las cadenas de noticias y yo creo que ese día, de ese partido, nadie hablaba de quién había ganado, quién había perdido. Ese día la noticia era que todo el equipo croata había caído encima de este fotoperiodista de la agencia France Press llamado Yuri Cortés. Cuéntanos, Yuri, ¿cómo fue esta situación? Sí, ima- imagínate si tenemos el valor de cada jugador o de lo que cuesta cada jugador por sus equipos, podemos imaginarnos la cantidad de millones que me cayeron encima, ¿verdad? Y lastimosamente no tengo uno todavía. Especialmente eso, la Pero bueno, cantidad. no, pues claro, fíjate que algo totalmente inesperado. O sea, en realidad inesperado, yo tenía ya mi plan de que ese iba a ser mi último partido del Mundial. Ya estaba previsto, yo tenía un vuelo que salía a las 5 de la mañana desde Moscú para México. Bueno, parando en Ámsterdam y después siguiendo para México. Eh, y bueno, el partido era el partido estelar, así que el tema es que el partido arranca, por supuesto, un partido muy emocionante. Cuando llega el momento bueno, empatan, ¿verdad? Estaban 1-1 y cuando llega el momento del segundo extratiempo, se estaba jugando ya el minuto 109, cuando Mandzukic anota, o sea, prende esa pelota como le venía y remata al marco. Y yo creo que él mismo se sorprendió y voltea a ver al árbitro. Yo veo, porque lo estoy siguiendo con el lente largo, voltea a ver al árbitro como para esperar que validara el gol, ¿verdad? Cuando él ve que el gol es validado, se emociona en el tramo ese desde la portería hasta el medio, a la mitad del espacio entre el córner y la portería, ¿no? Cuando veo que se está acercando demasiado es cuando decido cambiar de cámara, que la tenía con un lente más corto, y él llega al frente, ¿no? Casi de nosotros, más o menos como a la esquina ahí del córner. Pero los jugadores del equipo comienzan a llegar y ellos, pues muy eufóricos, comienzan a acercarse y yo estoy tomando las fotos aquí y de repente veo aquí, voy subiendo así hasta que en un momento en que veo y me voy, que veo que se me vienen todos encima y me tumban con todo y la silla y las cámaras y todo. Y cuando caímos, pues yo solo recuerdo que tenía la cámara con el lente grande acá, el 400, y el abrazo así con todo el monopié, y con la otra mano donde tenía la otra cámara, pues me traté, pues, me dejé caer simplemente. O sea, en realidad no tuve tiempo ni de levantarme de la silla. Todo fue tan inesperado que ni siquiera tiempo de levantarme de la silla. Entonces me caí de espaldas y bueno, empezaron a caer los jugadores y yo lo único que pensé fue, bueno, esto lo tengo que tomar, ¿no? O sea, estoy ahí en la situación y lo único que tengo que hacer es encuadrar y disparar, ¿no? Encuadrar y tomar fotos. Entonces fue lo que hice realmente y ahí vi cómo empezaron a caer unos encima de otros y Perisic y bueno, y ellos en realidad ni se percataban encima y me abraza y todo eso. Y después le preguntan, él mismo dice, bueno, yo pensaba que él era uno de los nuestros, ¿verdad? No sabía que era un fotógrafo. Entonces,
Y bueno, ¿verdad? Que hay tantos encima ya y que ellos piensan, porque es Mansukish justamente el que se da cuenta y comienza a apartar a sus compañeros y ahí es donde me tiende la mano para ayudarme a levantar. Ahí vienen todos, pues, como preocupados, ¿no? A ver si no me había pasado nada, si no me habían hecho daño. Y ahí viene toda esa, de ahí nace, digamos, ¿no? Ahí nace todo ese interés porque los fotógrafos dejan todos los demás colegas que estaban ahí también, pues, dejan de tomar el tema de los jugadores, digamos, y se dirigen y se enfocan hacia lo que están eh, atendiéndome, ¿verdad? Entonces, Se vuelve una sí, noticia yo en viral. ese momento ni me podía imaginar que sí, pues después es entendible porque se viralizó en todas las redes y de la cantidad de llamadas de todos los medios de todo el mundo, en todos los niveles, desde radios pequeñas hasta grandes cadenas y revistas y periódicos y cadenas de televisión. Entonces, pidiendo entrevistas, pidiendo unos minutos, una CUT para hablar, para sus notas, para todo. Entonces, no sé, fue una cosa de verdad impresionantemente así, loca. Pues algo bonito, pues ver cómo la gente lo tomó y cómo lo acogió también, pues, o sea, me divertía en algún momento en las situaciones porque como yo en ese tiempo estaba trabajando en México y la gente me asociaba con que vivía en México y muchos pensaron que era mexicano. Y cuando alguien dijo que es el fotógrafo mexicano, me acuerdo que muchos salvadoreños salieron y dijeron, no, 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 es salvadoreño, ¿verdad? O sea, no es Salieron con mexicano, es la falsa salvadoreño. nacionalidad. Claro, entonces, y bueno, y lo que vino después también, pues, ¿verdad? O sea, invitarme ellos a su país, a conocerlo, a visitarlo, a fotografiarlo y a conocer a su presidenta también. Entonces fue algo realmente bueno, pues, o sea, que vino después de todo esto, ¿no? Una experiencia muy agradable, eh, fuerte y pues que me agradó también, pues, como dije. Muy gentiles ellos, ¿no? Y los croatas, imagínate, tuvieron esa deferencia, ¿no? De disculparse. Es que te cayó un peso pesado, estamos hablando de todo el equipo. Sí, totalmente, sí, sí, pero sí muy amables en verdad, ¿eh? Sí, sí, muy amables en verdad. Todos en ese Muy momento pues no amables. sabían qué idioma hablaba yo ni qué idioma hablaban ellos, pero todos me hablaron en inglés, entonces pues ahí nos entendimos, ¿no? Y estábamos conversando sobre que ellos me preguntaban eso, que si estaba bien, que si no me habían hecho daño y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, muy preocupados ellos. Pero fíjate, en medio de todo este mar de temas del que hemos hablado, esos son como esta brisa fresca dentro de la carrera, ¿no? Esos momentos simpáticos, jocosos. Estuviste, yo creo que paralizaste el Mundial de Fútbol de Rusia y por un momento la gente dejó de hablar de los partidos y hablaban de ti y pusiste a la agencia también Sí. en el ojo del huracán, Ah, la sí, noticia sí, claro. mundial. Entonces te volviste como ese símbolo también del trabajo de nuestros periodistas en el mundo, ¿no? Indistintamente de la nacionalidad o del país a donde se encuentren ejerciendo. Son esos gajes del oficio, son esas anécdotas graciosas que también son como esos pequeños trofeos dentro de la carrera, ¿no? No todo es tampoco tristeza, hay momentos también alegres, pero en periodismo a veces esos momentos son contados y esos hay que disfrutarlos muchísimo porque son contadísimos. Exacto. Imagínate, yo creo que en 30 años ese debe haber sido el momento más jocoso de tu vida, de tu vida como Totalmente, sí, profesional. así es. O sea. Sí, como profesional. Yuri, estoy tan agradecida de que hayas atendido a esta invitación y a esta entrevista. Creo que no está de más decir que eres un compatriota muy querido por todos nosotros, pero adicional a eso, eres un fotoperiodista, un colega nuestro que nos hace sentir orgullosos, no solo porque eres salvadoreño, no solo porque tienes una trayectoria impecable, sino por el don de gente que tienes, que eso hay que rescatarlo, ¿sabes? Para ser un buen profesional, un buen periodista hay que ser una buena persona. En ti se cumple eso. Eres un gran profesional, pero también eres un ser humano excepcional. Así es que
Te abrazo desde aquí, desde mi cálida ciudad de Panamá, hasta allá, hasta Caracas, a donde tú te encuentras. Me siento muy feliz de verte bien, porque has pasado tantos riesgos en tu vida profesional que de verdad Dios te ha cuidado muchísimo, vamos a admitirlo en esta entrevista. Estás muy bien, Claro. con mucha salud, y eso me alegra. Cada vez que veo a un muy buen colega como tú, está bien, lo principal ahora mismo, pues tener buena salud, pues es motivo de gran alegría. Así es que, Yuri, estoy tan agradecida. También te doy la bienvenida a Voz de la Diáspora de manera formal, que son nuestros periodistas, nuestra familia de periodistas salvadoreños en los 5 continentes. Estoy segura que ellos también te van a abrazar desde diferentes lugares, desde Estados Unidos, toda América Latina y hasta Corea del Sur, a donde está nuestra colega Rocío Rivas en Seúl. Así es que muchísimas gracias. Te dejo los micrófonos para que te puedas despedir y puedas pues, expresar en estos minutos finales tu sentir con respecto a todo lo que estamos viviendo ahora mismo. Adelante. No, muchas gracias, Milagro. La verdad que para mí también ha sido agradable y muy buena experiencia conversar con ustedes y contarles las experiencias un poco más de cerca también, con un poco más de detalles. Y bueno, estoy muy contento de ser parte del grupo y pues con mucha disposición también de ayudar y de colaborar con el grupo, con ustedes y con las nuevas generaciones también. Si hay algo que yo he hecho siempre es que cada vez que me han llamado para charlar con jóvenes, no solamente en las universidades, sino con grupos de estudiantes de secundaria, nunca he dicho que no, justamente porque pienso que donde hay que poner esfuerzo, donde hay que trabajar es justamente con los jóvenes, o sea, no solo para contar las experiencias buenas o malas, sino que para ayudarlos a ellos y para decirles y demostrarles que con esfuerzo uno puede salir adelante, que por muy duras que se vean las situaciones o las cosas, por muy difíciles que se vean las puertas, si uno trabaja siempre las puede abrir. Entonces, yo creo que eso es importante y sepan que cuentan conmigo en las redes, a través de las redes o lo que tenemos contacto directo para cualquier situación en la que crean que yo les puedo ayudar, pues siempre va a ser un gusto y un placer estar a su disposición. Así que les mando un fuerte abrazo también de todo corazón. Estoy con ustedes y sepan que aquí también pues vamos a hacer siempre lo posible por representar de buena manera no solo el gremio, sino también a nuestro país, nuestro querido El Salvador. Así es, somos embajadores de nuestro muy amado El Salvador, porque somos más salvadoreños cuando estamos afuera, Yuri, porque nos lo recuerdan todo el tiempo, nos dicen, ella es del Salvador, él es del Salvador, así es que sentimos a nuestro país desde afuera mucho más cerca que en ningún otro momento. Así es que te agradezco muchísimo por estos minutos. Vamos a enviar también mensajes de mucho positivismo a nuestra gente en todas partes del mundo a esta hora. Miren que Yuri nos acaba de dar un muy buen consejo. Él ha pasado por ser corresponsal de guerra, por momentos sumamente difíciles y todavía tiene esa energía y esas ganas de continuar. Así es que usted, si está en este momento viéndonos desde su celular, en su casa, recuerde que ser negativo no sirve de absolutamente nada. Ahora mismo tenemos que ser muy optimistas, porque lo que viene no es fácil, pero estando juntos lo vamos a poder pasar de una manera un poco más suave. Así es que gracias, Yuri, gracias a nuestra audiencia. Bienvenido, un abrazo. Chao. Gracias, Milagro. Chao.